Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos, son las 19:02 con Martín Coagliata, ¿cómo le va? En controles de emisión, ¿cómo anda Martín? Y con Carolina Cuadro ahí con su elegancia que la caracteriza en la producción de este programa, amigos. Un programa que hoy vamos a estar hablando de novelas y también capaz bueno, sí, una novela y también de una película, pero empieza así. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito. Los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el mito del futuro. Al infinito y más allá, del otro lado de la línea, está Ramiro Sanchís. ¿Cómo andás? Más que adecuada la presentación, ¿no? Sí. El infinito y más allá es una de las secciones de la película de la que vamos a hablar ahora. El infinito más allá, bueno, también es de Toy Story. Sí, por supuesto. No sé cuál de las dos es, cuál de las dos es anterior. Pero bueno, no, claro, quienes recuerden 2001 Odisea del Espacio, que supongo que serán la mayoría de los que nos están escuchando, se acordarán que la película tiene estas secciones tan dispares, ¿no? Y que una de ellas se llama Júpiter y más allá, ¿no? Al infinito y más allá. Y bueno, es una película que por supuesto la vamos a pensar casi siempre, o sea, siempre desde el principio como un gran ejemplo de ciencia ficción, ¿no? Incluso Kubrick, cuando empezó a planear la idea de hacer una película de este género, que él abordó todos los géneros, más o menos, ¿no? Menos el western, ¿no? Menos el western. Cuando abordó esta idea de hacer una película de ciencia ficción, le sugirieron que el indicado era el británico Arthur C. Clarke, ¿no? Y ahí se encontraron en un restaurante y ahí empezaron a conversar y Kubrick había leído 2 cuentos especialmente elegidos y ahí fue el origen de esta película. Y Clarke, que también recordarán nuestros oyentes, es uno de los escritores más clásicos, ¿verdad? O sea, es un británico que escribe un poco en el mismo contexto que Asimov, Heinlein, los grandes escritores de esa etapa que algunos llaman de oro o clásica de la ciencia ficción, en la cual el molde básico, preponderante o más o menos principal, por decirlo así, si bien por supuesto hay excepciones como Ray Bradbury, bueno, lo hegemónico era la ciencia ficción dura y la más científica, la más especulativa en términos de lo científico, y Clarke por supuesto brilló especialmente en esa rama, ¿no? En el llegado el momento, Kubrick lee estos cuentos de Clarke y empiezan a colaborar en un guión. Normalmente, como te decía Pablo, se lee todo esto desde la ciencia ficción, pero nosotros vamos a tratar de acuerdo a los tópicos que nos mueven en esta columna, pensarla esta vez con algunas herramientas del estudio de lo weird, ¿no? Pero bueno, indudablemente se mezclan esos territorios, se tocan esos territorios, ¿no? Y no se pueden separar del todo, o sea, uno va a terminar siempre refiriendo a nuestro querido H.P. Lovecraft, pero antes de eso vamos a repasar un poco algunas de las cosas más básicas. O sea, es una película que proverbialmente la gente salía del cine sin entender nada. Y uno de los ejercicios interesantes es, primero, aclarar algunas cosas. Kubrick llega a decir, parece que en una declaración al principio, dijo que si la gente la entendía la tercera vez, hemos fracasado. Claro, por eso, o sea, eso es una cosa que me interesa especialmente, ¿no? Como una apuesta por la apertura, digo, ¿no? Esa cosa, de esa semiosis que uno más o menos puede pensar como ilimitada, ¿no? O sea, que uno interprete, ¿no? Lo mismo como hablábamos, ¿te acordás de Twin Peaks y esa especie de cosa de no poder interpretar, pero a la vez tener que interpretar? Sabemos que no nos vamos a pasar de hipótesis delirantes, pero a la vez necesitamos unir los puntos y armar figuras, ¿no? Bueno, los dos artistas, tanto Lynch como Kubrick, apuestan a que los espectadores, cada espectador va a tener que hacer su propia interpretación hasta de alguna forma como que estamos configurados para ello. Entonces lo que les gusta a ellos en todo caso es que haya diferentes interpretaciones. Sin duda, uno de los ejercicios interesantes es pensar en 2001 y en relación a su conexión literaria, por llamarlo de alguna manera, que son las ficciones de Arthur Clarke.
Primero es un error creer que la película está basada en los cuentos de Clarke. Los cuentos de Clarke sirvieron de inspiración, de algún modo, de punto de partida, sobre todo uno que se llama El Centinela, que ha sido muy recopilado en todo tipo de antologías. Hay al menos 3, si no son 4, del propio Clarke, que se llaman El Centinela o contienen al cuento del Centinela, y también en antologías de lo mejor de la ciencia ficción, etcétera, etcétera, etcétera. Después hay otro cuento que se llama Encuentro al Amanecer, que es un poco más ambigua su relación con 2001, pero a veces también se lo cita. La cuestión es que Clarke escribió eventualmente una novela, que se llama 2001, también, y mucha gente cree que la película adapta esa novela, pero no es cierto. Clarke y Kubrick se abocaron a la escritura de un guión de manera conjunta, y Clarke, que era un tipo que era un tipo que trabajaba muy rápido, tenía como una especie de problema con la proverbial lentitud de Kubrick, o esa cosa kubrickiana de repasar y repasar y repasar y hacer 1000 veces 1000 opciones y eventualmente elegir, ¿no? Como se cuenta siempre esa historia de cuando Tom Cruise hizo no sé cuántas veces una entrada simplemente a una habitación en ojos bien cerrados. Pero bueno, el caso es que Clarke se frustró un poco al final de su colaboración y dijo, mira, yo tengo un contrato por una novela, lo voy a sacar ya, no puedo seguir esperando. Entonces ahí salió, un poquito antes de la película, o más o menos simultáneamente, depende de en qué territorio estemos hablando, en español se publicó después, por supuesto, una novela que se basa en el mismo guión. Pero Clarke tomó como punto de partida el guión hasta el punto en que él se había involucrado. Kubrick, en cambio, siguió un poco más adelante, y el guión final no era consensuado, si se quiere, por Clarke, en el que Clarke además se basó para hacer su novela. Y por eso la novela y la película tienen unas diferencias muy básicas. Por ejemplo, la ubicación del monolito en el final, que en la película está orbitando alrededor de un satélite de Júpiter, y en la novela está orbitando alrededor de un satélite de Saturno, de Titán, y detalles que no nos van a quitar el sueño. Sí, pero el tema es que la novela fue creada al mismo tiempo, digamos, que la película. Exactamente. La novela se basa en el guión, en un proyecto de guión de la película. Y la película eventualmente se basó en ese mismo proyecto expandido por el propio Kubrick. Pero ahí no se terminan las diferencias. Hay diferencias mucho más importantes que son las que nos vienen a importar ahora bajo esta idea de lo weird y la ciencia ficción. La novela de Clarke es ciencia ficción. Está todo explicado de alguna manera. Uno lee la novela y de alguna manera entiende de qué se trata todo. ¿Qué son los monolitos? ¿Se acuerdan que en la película su famosa gran escena, su sección, su primera sección con estos homínidos de hace 4 millones de años que encuentran este monolito negro, ¿no? Totalmente extraño en su textura que parece inmaterial, ¿no? Totalmente negra, casi que como si no tuviera una materia rugosa o algo por el estilo, y a partir de ahí sucede algo, ¿no? Bueno, en la novela todo eso está muy explicado. En la novela se nos dice que esos eran herramientas, unos extraterrestres. En cambio, en la película esos extraterrestres querían, digamos, desarrollar supuestamente a la civilización humana, y uno de los homínidos que toca ese monolito, bueno, es como la chispa. Exactamente. Entonces, todas esas explicaciones son muy interesantes como novela de ciencia ficción, por supuesto, pero son las que de algún modo le apuntalan esas fronteras del género en particular en este caso, ¿no? La hacen ciencia ficción. En cambio, en la película, al no haber una instancia de explicación de nada, excepto cuando hay diálogo y los personajes más o menos comentan algunos detalles de, yo qué sé, los problemas de la computadora HAL 9000, de lo que fuese, pero en los grandes momentos sin diálogo de la película, que son muchos, uno está como libre de alguna manera a pensar. Y lo que sabemos sí es que en el pasado aparece una marca de una presencia inhumana. O sea, lo de extraterrestre, bueno, el que leyó la novela va a tender a pensarlo en esos términos. Hay algo alien, ¿no? Algo extraterrestre en ese sentido. Pero en la película, hasta ahí, de golpe aparece algo, que no pertenece a ese orbe, digamos, a ese contexto que es el de un paisaje totalmente prehumano, ¿no? Hay un teórico que se llama Eugene Tucker, que en su libro El horror de la filosofía, el tomo 1 de esa serie, habla mucho de estos, ¿cómo decirlo?,
mundos epistemológicos, que sería el kantiano, por ejemplo, de las cosas en sí mismas, el mundo en sí mismo. Otro sería el fenomenológico, que es el mundo como nos lo representamos, que Thacker lo llama el mundo para nosotros, que es el de la naturaleza entendida en términos de su utilidad, ¿no?, de los cultivos, lo que uno quiere. Y luego habla de un tercer mundo, que es el mundo sin los humanos, ¿ah? Entonces, en 2001, como te acordás una serie que no sé hace cuántos años fue, pero ponele que haya unos 6, 7 años entre la serie y nosotros, creo que era una serie del Discovery Channel que mostraba una especie de especulación de cómo sería la Tierra si los humanos desapareciesen de golpe. Sí, sí. Nosotros veíamos las ciudades de a poco erosionadas. Bueno, ese tópico de lo posthumano en ese sentido, ¿no?, lo que viene después de la presencia humana, en 2001 es al revés, es lo prehumano, es lo arcaico, antes de la humanidad en términos de sujeto que conoce el universo y lo ordena de alguna manera. Tenemos este mundo en el cual estos homínidos de hace 4 millones de años no saben más que intentar sobrevivir. Hay un charco ahí, comen raíces. Y la chispa, digamos, cinematográficamente genera la posibilidad de ser la primera herramienta. Exactamente. Y eso, quedándonos solo con eso, si solo redujéramos la película a eso, ya tendremos muchísimo para hablar. Porque de algo eminentemente inhumano, como este monolito, es que surge lo humano de alguna manera. Entonces, el proceso de humanización, por decirlo de alguna manera, que hace que estos homínidos de golpe empiecen a usar herramientas, y las usen para matar primero a la presa, a esos tapires que andaban por ahí, se los comen, ¿ah?, y luego a otros homínidos, luchando por, digamos, la propiedad territorial de este charco de agua del que ellos beben, ¿ah?, ellos y ellas beben. Entonces ahí tenemos como un proceso de tecnología, alimentación, guerra y quizás hasta canibalismo. O sea, en la película la misma herramienta es lanzada al espacio, ¿no?, al cielo, esa es la famosa escena, ¿verdad? Y se transforma en la nave espacial 4 millones de años después, claro, esa famosa escena del Danubio Azul, claro, la música. Sí. Bueno, y donde, digamos, la tecnología, la herramienta primitiva, lo que se hizo fue desarrollar hasta esa nave espacial. Pero lo que también se desarrolla es el ser humano. Claro. O sea, pasamos de estas criaturas que viven en la naturaleza y son esencialmente parte de ese mundo, a estas criaturas que hasta visiblemente escapan de la naturaleza por ir al espacio en sus naves. Entonces ese proceso de humanización, lo interesante que muestra la película es que su agente es algo inhumano, es algo alien, que estaba ahí o aparece ahí y que no sabemos de dónde procede, qué objetivos persigue. Justamente esas son las dudas que Clarke, con su, digamos, tendencia a tener que explicar para quedarse dentro de la ciencia ficción y no hacer otras cosas, explica literalmente, ¿no? Bueno, sí, son estos extraterrestres que nosotros en la película decidimos no representar astutamente, ¿no? Y sus herramientas son estos monolitos que sirven para guiar hacia la evolución cósmica, bla, 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 bla. No digo bla 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 despectivo, ¿no? No, sí, como que es la secuencia. Estoy refiriéndome a que eso lo hace Clarke para contener su ficción dentro de los límites de un género, que es la ciencia ficción. Claro. Kubrick no tiene ese mismo problema, digamos. Entonces, si bien la película eventualmente sí migra claramente hacia la ciencia ficción, porque, digo, su título ya, ese futuro ya era el futuro, ya tenemos estas especulaciones con estaciones orbitales, viajes a Júpiter, viajes a la Luna, ¿no? Entonces, si bien ahí ya la película migró claramente hacia la ciencia ficción, en esta primera secuencia, prólogo fundamental, digamos, donde se introduce el tema del monolito, ahí estamos en una suerte de indeterminación de géneros, donde justamente todo lo que la novela responde, en la película se plantea como un interrogante, y sigue siendo un interrogante. ¿Ah? Porque incluso cuando luego encontramos el monolito o un monolito similar, ¿verdad?, enterrado en la Luna, ¿ah?, ahí volvemos a hacernos las mismas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué está eso enterrado ahí? ¿Qué es ese pitido que se escucha, que todos los astronautas reaccionan dolorosamente? ¿Ah? Al final de la película se dice que eso envió una señal y eso activó a su vez otro... Pero toda esa agencia, por decirlo así, todos esos procesos permanecen totalmente oscuros para nosotros. Pensemos en esos monolitos, allá en el caso del monolito de la Luna, como algo que está enterrado desde hacía quién sabe cuántos millones de años. Una señal de una inteligencia poderosa, mucho más que la nuestra, inhumana,
incomprensible en última instancia, Claro. al menos dentro de la película, que entierra objetos, y esos objetos son desenterrados por, sí, la agencia humana, digamos, con efectos posiblemente devastadores. De alguna manera, ese monolito encubierto, o sea, ¿te acordás que en toda la secuencia lunar, por llamarlo de alguna manera, una de las cosas que se manejan es que ese descubrimiento del monolito enterrado no puede ser hecho público, Ujú. ¿no? Sí, Y sí, sí. en un momento clave de la película, ya en Y la perdón, y no puede tercera, ser porque no comprenden, bueno, no se sabe para qué ni por lo qué. que se dice, en la película hay un momento muy claro en que Haywood Floyd, que es este personaje como una especie de, no sé, gerente de estas expediciones, por llamarlo de una manera tonta, le dice a los que trabajan en esta base de la Luna, no queremos que haya pánico. O sea, la Claro. gente, vamos de a poco a ir sembrando, eso es una cosa muy interesante, como que van a ir preparando al público, Ujú. simbólicamente, uno puede pensar en muchas cosas que se pueden hacer en esa línea, ¿no? Ir preparando a la imaginación pública para el momento en que se pueda revelar esto sin que haya las previstas respuestas catastróficas. Eso es lo que dice claramente la película. El contacto con lo desconocido va a generar miedo. Ujú. ¿Ah? Y todos esos son tópicos lovecraftianos de alguna manera. O sea, pensá, una entidad milenaria, antiquísima, prehumana, inhumana, poderosa, enterrada, que despierta, son los mitos de Cthulhu en su exposición básica. ¿Ah? Obviamente no estoy pretendiendo decir que Kubrick se propuso, o Clarke se propuso alinearse desde la ciencia ficción con la obra lovecraftiana. Quizá, yo no me consta que Kubrick haya leído a Lovecraft, ni sé qué opinaba Clarke sobre Lovecraft. Pero, de alguna manera, si los temas son los límites de lo humano, la potencialidad de conocer o la imposibilidad de conocer al universo, y el lugar de esto que llamamos ser humano precariamente limitado en este universo en relación a entidades no humanas que nos pueden haber precedido por millones de años, sin duda Lovecraft habló también de eso. Claro. Entonces ambas ficciones, los mitos de Cthulhu con todos sus seguidores y 2001 de Clarke y Kubrick, también abordan ese tema en la novela, por supuesto, de un punto de vista mucho más ciencia ficcionero, más explicado, si se quiere, y en la película siempre con esta dosis de ambigüedad, que sin embargo es muy importante, porque esa ambigüedad, esa imposibilidad de determinar la verdad, por decirlo así, es lo que hace que HAL 9000, la inteligencia artificial, enloquezca, por decirlo de alguna manera. Ya hay una escena clave en que HAL le dice a uno de los astronautas, a Bowman, le dice, hay algo que yo no entiendo acá. ¿No te parece raro? O sea, le dice, hay estas circunstancias que rodearon el secreto por el que salió nuestra misión y que tengan estos astronautas en hibernación. Y Bowman, que debe saber algo, o no sabemos si sabe, como que contesta con evasivas. Y cuando Bowman desactiva esta computadora, una de las escenas más memorables de la película, que vemos como de a poco esta conciencia artificial, esta inteligencia se va desmantelando y rudimentarizando, por decirlo de alguna manera, hasta que termina cantando una rima infantil. Sí, una rima infantil. Exacto. Lo último que hace HAL 9000 al momento de desactivarse es enviar una transmisión del mismo Haywood Floyd, la más clara conexión entre la parte 2, la de la Luna, y la 3, la de la nave hacia Júpiter, que dice Haywood Floyd, que lo habíamos visto en esta parte 2, bueno, ustedes no lo saben, pero cuando salieron a Júpiter, al mismo tiempo se estaba descubriendo este monolito extraterrestre en la Luna. Y eso es lo que esa transmisión que contenía HAL, que no la podía difundir de algún modo, divulgar, en todo su componente de inexplicabilidad última, es lo que termina por disparar el final de la película, en el que Bowman, este astronauta, queda solo y enfrenta un tercer monolito, esta vez orbitando alrededor de un satélite de Júpiter, y le hace como esta nueva función ya no humanizadora, sino transhumanizadora, que lo pasea por el universo con una suerte de túnel cósmico hasta llegar a un lugar extrañísimo que está hecho como un hotel un hotel, digamos. Sí, es como un dormitorio muy kitsch, ¿no? Muy sí, kitsch. pero a la vez antiguo, tiene una cosa como de la Belle Époque, pongamos, que curiosamente se parece bastante en ese sentido al Overlook del Resplandor. Hay un ensayo muy interesante sobre esto de Mark Fisher, creo que está en el tomo K-Punk, que es el que recopila su obra breve y lo publicó en español la editorial de Caja Negra en varios volúmenes. Ahora salió el 2, hace un año había salido el tomo 1, que creo que es donde está ese artículo. Entonces
resalta esta similitud en términos de esa imagen de una época un poco fantasmal, ¿verdad? Que es la de la preguerra, antes de la Primera Guerra Mundial, etcétera, que es como una suerte de imagen de lo humano, de lo doméstico, de lo familiar, hecha por estas extrañas inteligencias extraterrestres que pasean a Bowman y lo encapsulan ahí. Y lo vemos de algún modo vencer el tiempo, lo vemos envejeciendo en una secuencia increíble que tiene mucho que ver con las miradas y los reflejos. Y superando la humanidad prácticamente. Y al final, cuando está en su lecho de muerte, vuelve a aparecer un cuarto monolito a los pies de la cama, y la cámara, creo que es un zoom de esos muy kubrickianos tremendos, se va metiendo en ese monolito, y cuando sale vemos de vuelta a la Tierra, volvemos a escuchar el Así hablaba Zaratustra de Richard Strauss, y ahí aparece esta imagen de una especie de feto celestial, en el que podemos discernir quizá los rasgos del astronauta de Bowman, y es como el nacimiento de esta nueva bla bla bla. Ahí ya estamos interpretando, por supuesto, sí. Pero es bastante tentador unir este final con el comienzo y pensar que lo que el monolito hizo por estos simios, estos homínidos, mejor dicho, hace 4 millones de años, el monolito hizo algo análogo por Bowman en esta secuencia espacial. Bueno, también yo te escucho y puedo pensar también que los libros sagrados de las religiones siempre hablan precisamente de una chispa, ¿no? Que aparece, y bueno, y acá el monolito sería esa chispa que aparece al principio y que hace saltar a un tercer estadio, que es un estadio sobrehumano, por eso no sé, angélico, no sé cómo digo. También es interesante comparar con otra película que es Prometeo o Prometheus. Sí, pero nos queda un minuto, Bueno, quedará para la próxima. La próxima hablamos de Prometeo y lo comparamos con 2001. ¿Te parece bien? Bárbaro, bueno, Ramiro. Un abrazo, Pablo. Gracias por estar en la máquina. Por favor, hasta luego. Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a recibir a Hugo Giovannetti Viola. Hugo, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Bien, ¿y tú, Pablo? Muy bien. La idea de conversar con Hugo Giovannetti Viola es porque se produce algo en la literatura uruguaya, que es la reedición de esta novela, una novela de Hugo, que ha sido traducida al francés y que va a ser reeditada y aparte ampliada en una edición bilingüe. ¿Cómo es que pasa esto? Porque estamos hablando de una novela que tiene sus años ya, ¿no? Sí, es un caso muy raro. En realidad, la reedición es excluyente de las 2 ediciones anteriores. Una fue en el 91 en formato papel y la otra fue en el Montevideano en 2010 en formato virtual. Pero lo que sucedió fue que hace 2 años me di cuenta que tenía que reestructurarla toda, porque había algo que no fluía en la primera mitad. Vos siempre hablabas con Lebrero el otro día vi que comentabas algo, ¿no? De lo difícil que es cuando uno tiene que cargar con algo que vivió. Es una mochila brava, porque yo en ese viaje a París, 20 meses, viví tanta cosa que tenés que eliminar algunas cosas y ficcionar otras, sin caer en la artificiosidad tan famosa, ¿no? tan peligrosa. Pero lo cierto es que tomé una decisión radical. Yo he escrito muchos libros, pero nunca me pasó eso. Tuve que barajar los capítulos totalmente, e incluso hasta le cambié el título, le puse Viaje al fin del miedo. Y bueno, ahí pasaron un par de cosas extrañas, porque... Hugo, para un poquito, antes, para poner un contexto a esto, hay que decir que esta novela, como decías vos, fue publicada en el año 91, después en el 2010 y ahora en el 2020, que es una novela que tiene alto contenido autobiográfico, si bien es ficción, sí, pero... altísimo. Pero altísimo. Tiene que ver con tus 20 meses que viviste, bueno, en Francia, ya en París, en Cannes, bueno, y hasta en Beirut, ¿no? Entre el 73 y 74. Digo el contexto, y también te pregunto aquella frase que decía Onetti, que la peor manera de no decir la verdad, de mentir, es decir, solo los hechos sin el alma de los hechos, ¿no? Acá la operación sería tratar de ubicar o de rescatar el alma de los hechos, aunque no sean exactos. Sí, creo que es una muy buena
reflexión, y en mi caso significó un desafío terrible, porque viste que Malcolm Lowry, que era el gran inventor de tragedias, se decía a sí mismo, habla de que a veces, bueno, Malcolm Lowry vivió toda la vida, todo lo que vivía, como le pasó a Lebrero al final, todo lo que vivía sentía que estaba viviendo una futura novela. Lowry desde el volcán, alguien que también tenía un gran novelista y un gran alcohólico también, no va a ser recorrido como alcohólico, pero digamos, desde el volcán es una gran... Es una gran novela, pero ¿te acordás que él tenía un proyecto? Él llegó a escribir bien desde el volcán, que era la parte del infierno. Él quería hacer como una divina comedia en varias novelas y dejó bosquejos muy lindos, libros que han sido publicados. La del paraíso es preciosa, pero es cortita, porque para el paraíso le duró poco. Yo lo que vos decías, que es muy interesante, es que, fíjate, yo vengo en el 74. Ahí en París, realmente no lo tuve claro en su totalidad, pero sentía que estaba viviendo una novela. Es muy curioso porque sentís que estás viviendo una novela y no sabes cómo termina. Claro. Bueno, cuando vengo acá, empiezo recién a escribirla en el 79, porque no podía organizar en mi cabeza. Bueno, me saqué de arriba unos cuentos cortos, Cantor de Mala Muerte, saqué algunos episodios, y en el 79 me hice un plan más o menos estructural, del cual terminé tirando 100 páginas, y además yo la pasé muy mal allá en París. La pasé muy mal y muy bien. Claro. Con los años, ahí aparece lo que tú decías, uno se da cuenta que había arquetipos, yo soy muy junguiano, había arquetipos funcionando, incluso triangulados, y te puedo decir más, yo había publicado 2 libros antes de ir a París, y acá era medio trepadorcito, pero yo no era yo mismo, se lo debo a mi padre. Un día mi padre me miró y me dijo, Hugo, ¿por qué no te vas a París? Pues yo me iba a ir con mi primera esposa, y ya me había transformado en un honestiano, nihilista, alcohólico ya, y mi viejo no tenía mucha plata, pero me dijo, yo te pago un pasaje de barco. Cumplió bien la función del padre. Y allá, cuando quedás a la intemperie, y yo me libré de la intemperie de la cobertura materna, porque yo soy edípico narcisista, cuando quedás a la intemperie primero te horrorizás y después empezás a sentirte libre, y que a la vez el universo empieza a sincronizarse contigo. Yo tuve clarísimo, hay un epílogo en la novela ahora, es un reportaje que me hizo mi propio traductor, que descubrí el arquetipo de la Virgen María, y yo no era religioso, pero empecé a adorar a una criatura con la cual nunca tuve pareja. Una criatura humana, ¿no? Era una muchacha, llamada Benedicte. Sí. Benedicte además es todo muy maravilloso, porque Benedicte vive, yo le llevo 10 años, ella está en Montreal ahora, es una brillante escritora, traducida más idiomas que yo, y nos reconectamos en 2011, la busqué en Facebook, pues yo le había dejado de escribir, y es muy difícil de explicar eso. Yo lo que sé que la figura de ella que apareció en mi vida me hizo ver otra dimensión del ser. Bueno, a Mario Lebrero le pasó lo mismo, y le pasó a la misma edad que a mí. ¿Vos te acordás cuando reparte los diarios en bicicleta en la novela Luminosa? No, ahora no me acuerdo. Y bueno, sí, yo quedé de cara cuando leí la novela Luminosa, porque Lebrero seguramente debía ser el popular, porque era de la Juventud Comunista en Piriápolis. Sí, era de la Juventud Comunista, sí. Bueno, y un día tiró un diario, y los tiraban los diarios de la bicicleta, y vio la cara de una muchacha, y esa noche soñó, y esa noche le cambió la vida, dejó de trabajar, se lo cambió la muchacha esa, a la cual nunca más vio. Yo, en cambio, a Benedict la traté un año allá en París. Fue como una mutua ayuda del uno al otro, que ahora reconocemos que de alguna manera nos salvamos la vida el uno al otro. Y una pregunta, ¿y cómo vendría, te pregunto, a ser
tanto, bueno, en esto que contaste del hebreo, pero en esta experiencia tuya que aparece acá en esta novela, de ver a una, en este caso es una muchacha, y eso sea de alguna forma un arquetipo junguiano. ¿Cómo sería? Y porque es muy sencillo. Yo pasaba el plato en un boliche, Ujú. y ella estaba ahí con la familia, estaba media borrachita, y me empezó a mirar. Y yo no soy un tipo fachero, ni mucho menos, y ella era muy linda. Es muy linda. Y de repente me encaró, me dijo quién era yo, yo como siempre a media lengua, porque hablaba mal el francés, le dije, yo soy escritor, no soy cantor. Y ella me dijo, y yo escribí un poema, ¿querés que te lo muestre? Y de golpe le dije, mira, vamos a actuar en San Germán-des-Prés el jueves, y me dice, ya te voy a ver. Y después me pidió la dirección del hotel. Es un fenómeno muy inusual eso, así que una muchacha tan linda te aborde de una manera... yo siempre le digo a ella, me cambió la vida entera ese encuentro. Y no hubo relación, digamos, erótica, o no hubo relación sexual, por más que, digamos, no. el que te escuche acá y bueno, que lea la novela, porque también en la novela se genera una tensión y uno dice que cuando al protagonista le pasa eso mientras está con los instrumentos, queda frío, digamos, o queda, digamos, demasiado caliente, y los amigos le dicen, bueno, está con vos, no sé qué, no sé cuánto, o sea, le hablan obviamente a nivel de sexual. Sí, yo te diría que es un contacto sobrehumanamente erótico. Bueno, ahí me estoy metiendo en un terreno más inexplicable todavía. Yo simplemente cuando veo... Bueno, ella me fue a ver a la iglesia, al otro día fue al hotel, así como perico por su casa. Y yo me hice el jueguito de tratar de besarla, y de repente algo me cayó de arriba o de adentro, no sabe de dónde viene, y dije, no, vamos a parar de hacer bobadas, Giovanetti, porque esto no es así. Y instantáneamente la empecé a adorar hasta el día de hoy. Porque yo cuando la veo, yo veo como otra dimensión del ser, veo el más allá, Pablo, algo que está más allá. Lo que Jorge de Lebrero diría, la dimensión de lo sublime. Algo que no se puede describir con palabras también, ¿no? O sea, es a través de la mirada y, digamos, es acceder a otra dimensión. Sí, y además estábamos los dos dañados, ella era una chiquilina muy triste, ya con los padres divorciados, que además me desafió y me dijo, yo no creo en el amor. Y yo que era divorciado y todo, pero yo creía en el amor. Entonces mi tarea fue hacerla creer en el amor. Entonces, ¿cuál es la verdadera manera de hacer creer a alguien en el amor? Es amándolo, pero incondicionalmente. Yo nunca la poseí, y entre nosotros digo, no digo nada nuevo, está en la novela. Yo nunca la deseé sexualmente. Yo no sé si ella lo sabe. Ella estuvo por venir el año pasado acá, porque al final dijimos, bueno, vamos a vernos de nuevo. Claro. 47 años hace de esto. Yo nunca... Se parece, perdón, yo leyendo la novela y bueno, con esto que contás, se parece a eso de Dante que ve a Beatrice una vez y queda como flechado, pero nunca pasó nada con Beatrice, ¿no? Sin embargo, la toma como la guía. Y es la que lo... y aún decía que cuando tú tenés un enganche, una proyección así, es una zona de tu alma, tu feminidad interior, que la ves en una persona. Es el ánima, y ellas ven el animus, digamos, ¿no? Sería así. Sí, ella de alguna manera vio el ánimo porque ella no iba por buenos caminos. Ella estaba buscando muchachos de una manera un poco fácil, y bueno, tuvimos algún incidente que está contado en la novela, pero sin poseernos. Yo nunca la besé, nunca nos besamos. Claro. Pero cuando nos saludábamos, nos besábamos la comisura de la sonrisa. Sí, eso se dice varias veces, eso. En la novela se dice varias veces. Y nadie lo inventó. Bueno, y después aparece el arquetipo del diablo. En toda una cuestión de 3 meses. Porque mi mejor amigo, que era una persona que había tenido una vida muy jodida, muy de un
un hijo de terrateniente que el padre lo llevaba a las orgías cuando tenía 10 años, y se empezó a volver loco y me quería matar. Anduve armado 7 meses. Todo ese triángulo, a mí no me vas a decir que es un invento de un relato, a mí, que yo estoy haciendo un relato ficticio. Ese es el arquetipo de la Virgen, y es más, yo no hubiera podido resistir, porque casi me vuelvo loco. Yo no hubiera podido resistir que una persona te ande buscando y vos ves que te quiere matar, si no hubiera estado tan afirmado en la adoración que le tenía a Benedicta. Hay que decir que la novela, digamos, está ambientada digamos, en el 73 y 74, en París, bueno, en Francia ya lo dije, y lo que muestra también es la fauna de sudamericanos que estaban tratando de malvivir, ganándosela, digamos, como podían, digamos, cantando, vestidos de indios o con ponchos, en fin. Sí, éramos unos pícaros. Es algo que ha ocurrido y que se ha visto en otras novelas. Vos sabés que hay novelas de Manuel Escorza, después pensé en una de Vargas Llosa, que también trata de que es los exiliados o los que huyeron, digamos, con las dictaduras del Cono Sur, hicieron que bueno, esta gente quisiera sobrevivir, no solo en Francia, no solo en París, te digo, en España también ocurrió, y se genera esa picaresca, como decís vos, donde rascan 2 guitarras y tratan de pasar el plato y bueno, y de vivir o de sobrevivir, ¿no? Entonces, esa es el ambiente en el que aparece estas dos relaciones que decís vos, ¿no? Por un lado, y además, hay mucha conversación, ¿no? En una pandemia europea, yo ahora tengo un hijo en Viena, hace 19 años el guitarrista, y estuve 2 veces allá. En Europa se ha dejado la espiritualidad, no te digo la religiosidad, se ha dejado la fe muy para atrás, y en ese momento el rey de París que estaba vivo era el señor Sartre. Entonces, te encontramos que la gente no tenés que vivir un tiempo para darte cuenta de eso. Por ejemplo, yo tocaba en un perdón, boliche. yo lo que quiero decir también es que toda esta gente, estos personajes que aparecen en la novela están desnorteados, desorientados, ¿no? No están en su país, huyeron, digamos, por miles de razones de un continente que estaba en dictadura o estaba todo convulsionado, y tampoco se adaptan a Francia, o sea, están como en una especie de páramo donde van tratando de orientarse, ¿no? Eso era el infierno, Pablo. Eso era el infierno. Ah, bueno, ¿no? Y ellos lo que quieren es, por un lado, conseguir dinero, conseguir poder tomar algo, conseguir sexo, pero están siempre en pensiones de última, ¿no? Sí, bueno, el hotel Estelá ese, ahí la cucaracha te la sacaba de arriba de la almohada. Además, el poeta ese Sinclair. Sí, Sinclair, sí, que es un poeta ugandés, dice ahí. Bueno, él existió, tiene que haber muerto hace mucho, solo que no se llamaba Brouwer, se llamaba Bayles, y tenía un poemario prologado por William Burroughs. Impresionante. Sí, y un día leyendo El viejo indecente de Bukowski, dice, salí a buscar el correo, había carta de Bayles desde Grecia, allí también llovía. Quiere decir que Sinclair era amigo de Bukowski. Sí. Era todo un gran entrevero que a veces es tan complicado porque la gente dice, este está inventando cualquier cosa. Claro, pero pueden ser grandes tipos que están también, de nuevo, ellos desorientados, en este caso con problemas psíquicos también, digamos, eso, mal flotando en ese ambiente que es de picaresca y es digamos, de desoriente, ¿no? Totalmente desorientado, ¿no? Sí. Y a la vez, perdón, tratando de seguir el arte, pero bueno, el tema, hablando de arte, como pasaba mucho, ¿no? Medio post-hippies tratando de hablar del arte y no haciendo nada. Sí, había muy pocos valores espirituales, tanto del lado de los que estábamos allá, que habíamos ido de América, a mí me agarró el golpe allá, ¿no? Porque yo era comunista, además. Y me agarró el golpe allá, el uruguayo y enseguida el chileno. Claro. Y entonces ya me vino como una especie de fe en la humanidad, con toda buena voluntad. Después me he desengañado mucho del valor de una revolución marxista como propuesta de un hombre nuevo. Entonces me empecé a volver un poco visceralmente fanático de la pureza humana.
me volví un poco el anti-Onetti, pero poco tenía para hacer ahí. Ahí lo único que yo pude fue empezar a escribir de verdad. Entonces vos ves el triángulo, mira, en un periodo de 4 meses conocí a Benedict, le explotó la cabeza al loco este que era mi mejor amigo. Que es en la novela es Rey. Rey, claro, Rey, que era un riverense. Sí, Bueno, la novela es bueno, riverense, claro. En Sí. la realidad era argentino. Yo ese personaje le cambié el físico y todo. Tengo una foto con él que está en la película que hizo Pedemonte. Éramos bastante parecidos físicamente, además. Y no sé por qué tuve que cambiarle todo el físico a él. Te digo más, en los primeros tiempos que publiqué la novela, yo estuve mucho tiempo esperando que él viniera a matarme. Quedé rayadito, mirá que quedé mal. Sí. Sí, Sí, bueno, estamos incluso hablando por eso, digamos, de momentos muy intensos emocionalmente, ¿no? Donde se vivía con mucha intensidad, pero a la vez, insisto, la cuestión esa del desoriente, porque mencionamos estos 3 personajes, pero hay muchísimos personajes, hay una fauna acá en la novela, Sí. donde ellos, bueno, cada uno, aparte todos tienen como un discurso de izquierda o izquierdizante, pero todos están para la de ellos, ¿no? Cada uno está para la de ellos, claramente. Y están para la joda, están flotando en un París que además, fíjate que era muy permisivo, porque yo nunca tuve carta de ciudadanía. Hoy en día París no va más de 2 o 3 meses, porque no había terrorismo. Sí, era otra cosa, sí, totalmente. Yo me Incluso quedé 20 las meses, primeras, podría haberme quedado. sí, incluso las primeras oleadas de sudamericanos recién eran de las primeras. Después vino mucho más y ahí entraron a cerrar también, como en España pasó algo similar. Sí, y y sobre todo el terrorismo. En una palabra, digo, lo que fue, lo que a mí se me ocurrió, porque yo soy admirador de Chandler y de mi héroe referente de aquella época, Marlowe. a pesar de que yo siempre la figura de Jesús para mí fue cardinal, pero yo no creía en Dios, no veía a Jesús como un personaje histórico importante. Mi héroe era Philip Marlowe, el detective de Chandler. Entonces, ahí inventé un asesinato en la novela, a Sinclair no lo mataron. Y entonces le di todo ese carácter de tratar de hacerla un thriller. En el caso del personaje de Sinclair, que vos mencionás, que es alguien que está como loco, pero a la vez aparece como que tuvo un pasado muy importante, ¿no? O sea, él va diciendo cosas y después las va probando, sí. ¿no? Pero ahí se volvió un poco mi alter ego filosófico, ¿no? Pero también, digamos, es verosímil que en esos ambientes también ocurra gente que parece exagerado, digamos, ¿no? Que haya estado con haya editado con haya hecho una ópera tal, y después resulta que es así, y sin embargo se está comiendo las uñas en ese boliche, ¿no? Pero vos viste cuando le pide al cordobés que llame por teléfono a Paloma Picasso. Sí, y contesta Paloma Picasso. Sí, que no, era en la casa de ella, le contestan que no estaba. Exacto, que no estaba, sí. Entonces, y de golpe te decía también que había jugado el centrofono en Peñarol. Estaba loco. O que era pariente de Che Guevara, de repente. O que era pariente de Che Guevara. Ese personaje existió, pero cuando apareció con el libro en la mano, nos dimos cuenta que el tipo, mucho de lo que decía. Y yo después le metí una cosa que fue fundamental en mi vida, que fue el enclave kierkegaardiano filosófico, ¿no? La búsqueda de la revelación. Y yo en ese momento no conocía quién era Jung, pero había leído un libro de Chestov, que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Kierkegaard y la filosofía existencial, que Kierkegaard dio una batalla terrible, que era que él se alejó de Sócrates por el racionalismo, a pesar de respetarlo mucho, y se refugió en Job. Y en el libro de Job tiene fe hasta el final, porque siente que para Dios nada es imposible. Si no crees en Dios, puedes decir, para el universo nada es imposible. Y yo en París empecé a sentir que había cosas que me ayudaban, cosas que me abrigaban. Y entonces es como una relación no paradojal, sino complementaria. O sea, el universo o Dios o lo que quiera, eso se lo digo a todos los que estén oyéndome, es así, te pone cosas adelante.
por ejemplo, vamos a poner en tu caso, ¿quién te puso la idea de recoger esos sueños con tanto trabajo, de anotarlos? Eso no sale de la nada, Pablo. Podés decir, sí, sale de mi inconsciente, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, pero pues, digo, la inteligencia tampoco se puede medir o no se puede saber, digamos, de dónde vienen las ideas, digamos. Y bueno, Muchas veces los entonces, poetas mencionan eso de que las ideas están en el aire. Bueno, David Lynch que habla y que dice que también las ideas para hacer cine están en los sueños o en el aire, dice él, que a veces le dice que es un pescado dorado, por ejemplo, dice David Lynch. En tu libro vos ponés, citás a Nietzsche, decís, cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Sí, sí, esa es una cita incorporada en esta última versión. En el epílogo. Y que se completa con otra que también de Nietzsche, la misma frase, que es, quien lucha con monstruo, cuide de convertirse a su vez en un monstruo. Es que yo viste que el personaje que es mi alter ego, hay un momento que no se puede mirar a los espejos, porque después que el tipo en realidad no me quiso matar, me mató. Porque es una calidad de asesinato de cualitativa. Vos ves un brillo que es así, no puedo darlo en una novela. Pero yo quedé contagiado. Quedé durante meses que me veía ese brillo en los espejos. Yo era una figura parecida a este hombre, que nunca más lo vi. Estuve fácilmente 10 o 15 años viéndola en cualquier lugar. Voy por la vereda, ya no me pasa más. Iba por la calle y veía un tipo parecido a él. Y el protagonista, digo, más allá que le pasa eso, durante toda la novela tiene problemas como de estómago, estomacales, intestinales, continuamente como que no logra asimilar, como que hay demasiada cosa en la realidad. Mirá, es directamente sartreano eso, tengo la náusea. La náusea, claro, sí, vive con náusea, sí. Porque, pero escuchame, en aquel momento en París, yo vi escolares con el uniforme escolar, que no me acuerdo cómo era, pero no es una túnica blanca, pero te das cuenta que eran escolares. En los kioscos había postales con orgías. Y veías al niño viendo una orgía en una postal de kiosco. Entonces me empecé a retrotraer, y bueno, y después apareció Benedict, y empecé locamente a tratar de purificarme, de desintoxicarme de toda la desesperanza que se ve de mi Edipo. Yo era incapaz de amar, Pablo, esa es la clave de todo. Hugo, la novela tiene mucha acción, mucho diálogo, constantemente va basculando, digamos, entre la primera persona que cuenta este protagonista, se llama Abel, y una tercera persona que va contando lo que hace Abel también. Sí, y hay muchos diálogos y hay muchas cosas, pero también hiciste ese balanceo, lo hiciste con la cronología, ¿no? Porque hay cosas que van pasando, gárgola, uno se entera que a uno le dicen gárgola, pero se entera al final porque le dicen, ¿no? Gárgola, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, pero en la primera edición, Marchesi, por un capricho editorial, para ahorrar unos pesos en la encuadernación, la publicó en 2 tomos. Y como viste, no es una novela tan larga. Entonces, con los años, se vende, la gente que lo tenía lo encontrás en Tristán Narvaja, en libros de viejo, y con los años pasó una cosa que vale la pena decirlo. Eso fue hace 2 años. Me llaman por teléfono Martina Seré, que es una de las dueñas de la librería Las Karamazov, que queda acá en Rivera y Soca, a una cuadra de casa. Exacto. Y ella me llama y me dice, ¿usted es el autor de Querer o Reventar? Sí. Dice, esto de ponerle tomo 2 al libro, ¿lo hicieron por gusto? Claro, digo, no, mija, hay un tomo 1. Pero claro, dice, pero, se separa. Mira, yo tengo proyectos editoriales, no vas a decir, Pablo, que todo eso es casualidad. Dice, yo tengo proyectos editoriales y nos gustaría editar este tomo 2. Mirá vos. Sí, fue así. Y yo volví a casa, y como queda una cuadra, fui a llevar el tomo 1. Claro. Y nos quedamos charlando como 2 horas, ella sabe mucho de literatura, y me dice, pero yo quisiera publicar porque para mí, y bueno, me hizo el elogio, para mí el mayor que me puede hacer una persona, que para ella dice que la veía como una catedral gótica al librito.
Porque se habla mucho de Notre Dame también, ¿no? Se habla de Notre Dame. Sí, andás a ver por qué. No, un poco esa estructura que vos puntualizaste, viste que está muy... es muy barroco. Sí, sí. La ida y la venida. Pero hay dos puntos por aclarar. Primero, yo le llevé el 1, a ella el 1 me dijo, sí, está bien el 1, pero en realidad yo quisiera publicar el 2. Y dice, bueno, de repente podés ponerle algunas partes del 1. Y yo, me tocó tanto el ego eso, porque el ego no se te va nunca. Me tocó tanto el ego, yo que ya no publico más en papel ni nada, que hasta hice un intento de sacarle partes a la parte 1 y un día digo, no, pará. Claro. Esto es una locura. Claro. Lo que pasa es que lo que te proponía ella también es otra visión, otra lectura, que es esa cuestión creadora que tiene el lector, que es impresionante, ¿no? Cómo un lector puede crear la obra. Nos quedan 2 minutos, Hugo, 2 minutos. Te digo que nos quedan 2 minutos. Digo, yo saqué la conclusión de que ella se enganchó tanto porque empezó en el tomo 2. Claro. Entonces, agarré y desbrocé todo el tomo 2 y lo barajé como capítulo por capítulo con todo el tomo 1. Claro. Y entonces ahora tengo la prueba. Marie Renaud me dijo, sí, te engancha. Y esa novela había tenido buenas lecturas, pero no te enganchaba de entrada. Sí, o sea que vos sabés lo que cuesta llegar a ser algo más impresionante, o menos. Sí. Bueno, es como una especie de enfocar, ¿no? Digamos que uno que se enfoca con la distancia. Y bueno, esta novela que bueno, ya lo contaste, su primera edición en 1991, 2010, ahora en el 2020. Aquellos que vayan al blog de La Máquina de Pensar, si cliquean van a ir directamente al Montevideano Laboratorio de Artes donde está publicada, ¿no? Viaje al fin del miedo y creer o reventar, ¿no? Bueno, y a fin de agosto ya está traducida completamente. Eso lo hice porque se nos ocurrió una idea con el Montevideano y tuvimos apoyo de universidades. Y el hermano del traductor que vive acá, pero es francés pero vive acá, la revisión final la hace el hermano que es doctorado en la Sorbona, llega ahora en estos días y ahí vamos a colgarla en los 2 idiomas. Bilingüe. Y ya va a circular en Universidad de Santa Catarina, que tengo una investigadora allí, bueno, en la Universidad de Montreal, donde está el propio personaje de la novela. Va a aparecer en Montreal, muy impresionante. Bueno, y aparte lo van a poder leer, digamos, como va a estar en internet desde todas partes también, eso es importante, ¿no? Sí, muy bien, en Bulgaria está Ludmila Ilieva, que es traductora de Onetti, tengo el apoyo de la Escuela de Traductores de Lyon, en Poitiers, que tengo el prólogo de Maris. Entonces, es una gran satisfacción. Perfecto. Bueno, entonces digo, simplemente, nada, hay que felicitarte, esto igual sigue caminando, los libros siguen caminando, en este caso por internet. Sale también un segundo libro bilingüe de Saúl Ibargüengoitia. Lo van a sacar en una iniciativa, pero ¿eso va a ser en papel o no? Entendí mal yo. No, eso está editado en papel en Francia, pero yo ya conseguí la autorización. Es como una pequeñísima colección del Montevideano, donde estamos tirando esas 2 novelas, aquellas cosas que decía Lezama Lima, ¿no? Que el arte americano tiene que contraconquistar el viejo mundo. Bueno, puede parecer muy pretencioso. Se llama Contraconquista la editorial, ¿no? El sello editorial, ¿no? No, la colección, sabía. La colección. Bueno, la colección, Hugo, sí, Hugo, te tengo que dejar que se me va el tiempo, se me fue el tiempo. Yo te quiero felicitar a vos por el color maravilloso que tienen esos sueños que he leído. En breve voy a comprar el libro porque quiero bichar. ¿Viste? Ahí ves yo donde me vuelvo religioso. Ahí algo te tocó, Pablo, algo te tocó. Dale, Hugo. Un espíritu muy inventivo, pero Hugo, estos son distintos. Bueno, te mando un abrazo grandote, che, Hugo. Igualmente, nos vemos. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana continuamos a partir de las 19 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien.